Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy nuevamente vamos a a continuar, es la palabra, con la lectura del libro La isla de los cazadores de pájaros de Peter May. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 13. Con antelación ya les había mencionado el tipo de formato que íbamos a empezar a manejar en el canal. Jamás se los he contado, creo que sí, la verdad no sé, no recuerdo. La memoria me está fallando. Mm, pero es por cuestiones de logística. Básicamente, en el espacio, en la locación en la que grababa, ya no me es posible grabar. Y consideré que lo mejor es, por lo menos, o bueno, sí, a lo que voy es lo siguiente, para no enredarlos. Antes estaba manejando ese mismo formato, porque era mucho más agradable y más cercano. ¿Sí? Yo aparecía en cámara, ustedes me veían y demás, pero quise innovar un poquito. Ya luego cambié el formato en donde grababa directamente la pantalla del iPad o de la tablet y leía. Luego cambié nuevamente el formato y es el formato que ustedes actualmente están viendo o escuchando, en donde no hay una imagen o sea, no hay una interacción directa en donde ustedes puedan ver qué es lo que estoy leyendo, no, sino que simplemente hay sonido de fondo, la lectura de fondo, pero ustedes visualmente solo están viendo como la portada o la carátula del libro. ¿Sí? Em, Como siempre se los he dicho, es importante conocer su opinión. Cuéntenme si este formato les gusta, si por el contrario prefieren el formato que antes estábamos manejando, en donde pues yo aparecía en cámara y demás. Y podríamos ir alternando en algunas lecturas, voy a aparecer en cámara y demás. Pero es importante que ustedes me digan si les gusta o si por el contrario prefieren que sigamos manejando este formato y así lo seguiremos haciendo. ¿Sí? Em, ya después de haber hecho como esa pequeña introducción de por qué se cambió el formato, de algunas personas que seguramente han llegado nuevas al canal, se puedan enterar del por qué el cambio. ¿Sí? Físicamente no he cambiado, salvo que realmente me he cortado el cabello, me ha crecido, lo he vuelto a cortar, me tinturé el cabello, bueno, no todo, solamente una parte. Pero eso es básicamente lo que ha pasado a nivel físico, por si querían como saber. Aunque sé que no, no son así. Pero bueno, capítulo 13. Lo que voy a decir puede parecer una obviedad, pero en esos días la Leu Castle School estaba emplazada en el castillo de Leus. Gran parte de los estudiantes y el personal se alojaba en la misma escuela, en las habitaciones dispuestas en aquel laberinto de pasillos que recordaba una madriguera de conejos. Solo lo menciono porque el año de Calum y yo subimos al tejado fue el último que la escuela estuvo instalada ahí. El edificio se hallaba en un estado de conservación lamentable y se deterioraba a marchas forzadas, y las autoridades educativas no tenían presupuesto para financiar la remodelación, de manera que al final de la escuela se trasladó a otro lugar, aunque siguió llamándose Lowood Castle School. Curiosamente, la nueva ubicación fue la residencia de estudiantes Gibson, en Ripley Place, donde me alojé durante mi primer curso en Nicholson, cuando estaba en tercero de secundaria. Dados los malos resultados obtenidos en Provost, Arthur se fue de cabeza a la formación profesional que se impartía en Lowood Castle, donde se encontró en la encantadora compañía de viejos amigos como Murdo Ruat y su hermano mayor, Ángel.
Callum había tenido la buena suerte de ir a parar a Nicholson. Nunca dijo nada al respecto, pero debió resultar un enorme alivio verse libre del eterno acoso y las inalcanzables palizas que le había tocado soportar durante los años en Crowst. Nunca le presté mucha atención en el colegio. Callum se nos colgaba, supongo que con la esperanza de recoger, aunque fuera de rebote, alguna de nuestras exnovias. A Callum no se le daba bien las chicas. Era tímido hasta la médula, y se sonrojaba hasta las raíces de sus rizos castaños si alguna le dirigía la palabra. La única posibilidad que tenía de conocer a alguna era si ambos formaban parte del mismo grupo. Así no hacía el ridículo y evitaba tener que presentarse por su cuenta. Todos asistimos aquel año al baile de San Valentín, que se celebraba en el ayuntamiento de Stornoway. Lo normal habría sido que regresáramos a Ness para el fin de semana, pero con lo del baile todo el mundo se quedaba en las residencias. Un grupo tocaba en vivo los éxitos más recientes. Es curioso cómo a esa edad la música que ligaba a ciertos recuerdos importantes, siempre se ha hablado del poder evocador del olfato, un aroma asociado a cierto momento o algún lugar de tu vida que te coge por sorpresa y le hace retroceder en el espacio y en el tiempo, revivir con sorprendente claridad un recuerdo que creías haber olvidado. Pero si pensamos en la adolescencia, es la música a la que te remonta esos años. Siempre he asociado determinadas canciones a determinadas chicas. Recuerdo a una llamada Sign, cuyo nombre sonaba como Sheena en inglés. Fue a Shine a quien llevé de pareja al baile aquel mes de febrero. Siempre que oigo la canción de los Fourgeour, Waiting for a Girl Like You, aunque sea solo un fragmento en uno de esos programas de éxito del pasado que emiten por la radio o en alguna reposición televisiva en un viejo Top of the Pops, pienso en Shine. Era una chica menuda y mona, pero se pasaba de cariñosa. Recuerdo haber pegado saltos como un imbécil al ritmo de Since Forking Overtime, de Ecstasy, o de Dead Rider for Love, de Meet All Love. Pero la canción de Shine era Waiting for a Girl Like You. Aunque, si no recuerdo mal, a pesar de que el título hablaba de esperar a una chica como tú, esa noche mi espera fue más bien corta. La dejé plantada y me marché pronto con Callum para llegar a la residencia antes de que cerraran las puertas. En fin, esa fue mi excusa. En esta época Artair aún salía con Marsaili, así que asistieron juntos al baile de San Valentín. Esos días sonaba una canción por la radio titulada Arthur's Theme, Best Than You Can Do. Era raro, porque la letra parecía haber sido escrita pensando en Artair. Todo eso de limitarse a pasarlo bien sin preocuparse de las aspiraciones que otros pudieran haber depositado en ti. Yo la llamaba Artair Song. Esa noche, cuando la tocaron, Artair y Marsaili la bailaron juntos, bastante pegados y muy cariñosos el uno con el otro. Yo bailaba con Shine, pero no pude evitar observarlos por encima de la cabeza de mi pareja. No me había fijado antes en el primer verso de la canción, que no hablaba de Arthur, pero ese día le presté atención. Hablaba de encontrar a una chica que te roba el corazón y luego perderla sin saber muy bien cómo. Y esa letra removió algo en mi interior, una especie de celos latente de arrepentimiento, y me descubrí abrazando a Shine, pero deseando que fuera Marsaili. Se me pasó, por supuesto, cuestión de hormonas de nuevo. Me trastocaban la cabeza en esos años. Para Callum, la noche estaba siendo de lo más frustrante. Había estado bailando con una chica morena y recatada llamada Ana, pero solo cuando a ella le veía bien. Él la invitaba a bailar en todas las canciones. Unas veces ella decía que sí y otras lo rechazaba. Callum bebía los vientos por esa chica. Y ella, que lo sabía, jugaba con él. Hacia la mitad de la fiesta unos cuantos salimos a la calle a pasar del frío, para fumar y bebernos unas latas de cerveza que alguien había sacado afuera.
El rumor de música y voces nos siguió hacia la húmeda noche de febrero. Junto con Callum, Murdo-Rad y Ángel McRitchie estaban entre el grupo y aprovecharon la ocasión para meterse un poco con él. «Vaya, creo que no estás disfrutando esta noche, chaval», dijo Murdo, mirando con malicia al pobre Callum. «Joder, tienes toda la razón», apostilló Ángel. «Menuda calientabraguetas está hecha esa tía». «¿Qué sabréis vosotros de ella?», espetó Callum de mal humor. ¿Qué sabemos?», se rió Ángel, todo chico. «Ya la he catado». «¡Mentiroso!», gritó Callum. En otras circunstancias, Ángel seguro que se habría ofendido y le habría replicado con puños, pero por alguna razón esa noche estaba de buenas y parecía más dispuesto a acoger a Callum bajo sus alas que a hacerle daño alguno. Ahora sé, por supuesto, que todo eso formaba parte de un plan prefijado. «Ana trabaja en Lewes Castle», dijo él. «Es una de las doncellas de la escuela. La llaman la doncella Ana». Murdo-Rad dio una palmada a Callum en la espalda. Chico, uno no puede decir que ha vivido hasta que se ha tirado a Ana. Ha pasado por todos», y se echó a reír de su propio chiste. Callum fue a por él, como un gato, todo uñas y golpes al aire. Lo pilló tan por sorpresa que a Murdo se le cayó la lata y la cerveza burbujeó por toda la acera. Artair y yo cogimos a Callum y entonces sí que pensé que Murdo iba a matarlo, pero Ángel se metió en medio, apoyando su manaza en el pecho de su hermano pequeño. «Tranquilo, Rad, ¿no ves que el chaval está poco hecho polvo?». Murdo estaba furioso. Pasar eso por alto significaba perder muchos puntos. «Me voy a cargar a ese hijo de puta». «No, no lo harás. El chico está alterado y no piensa con claridad. Recuerdo la primera vez que te pusiste tonto por una pava. Dios, fue patético». La humillación de Murdo se hacía mayor con cada palabra que pronunciaba su hermano. «Tienes que... ¿cómo se dice? ¿Solidarizarte?». Sonrió. «E incluso podríamos hacerle un pequeño favor al chico». Murdo miró a Ángel como si sospechara que había perdido la chaveta. «¿De qué hablas?». «De la noche del baño». Una expresión de incomprensión total se dibujó en la cara de Murdo. «¿La noche del baño? Por el amor de Dios, Ángel, no vamos a compartir eso con un mierdecilla como ese». Callum consiguió zafarse de mi agarre y se puso medio bien la chaqueta. «¿A qué os referís?». Una bocina sonó en la bahía y cuando nos volvimos vislumbramos las luces del Sullivan mientras se abría camino hacia el estrecho del Minch, al inicio del trayecto de 3 horas y media hasta Ullapool. «El personal del colegio tiene las dependencias en la parte superior del castillo», explicó Ángel. «Comparten un cuarto de baño en el gallinero, y como la ventana da al tejado, nunca se molestan en bajar la persiana. La pequeña Ana se da un baño todos los domingos por la noche a las 10 en punto. Creo que no hay ni un solo tío en todo el colegio que no haya subido a echarle un vistazo. Tiene un cuerpecillo vicio. ¿No es verdad, Murdo?». Murdo se limitó a mirar el de reojo a su hermano. «Podríamos apañarte una sesión privada si quieres». «Eso es asqueroso», protestó Callum. «Tú mismo». Ángel se encogió de hombros. «Luego no digas que no te lo hemos propuesto. Si no te apetece, tú te lo pierdes». Noté que Callum dudaba, pero me sentí aliviado cuando al final dijo «ni hablar» y volvió hacia el baile con un perillo triste. «Es una putada que le tomes el pelo así», dije cuando él se había ido. Ángel demostró una inocencia exagerada. «Nadie le está tomando el pelo, huerfanito. Se ve el cuarto de baño con absoluta claridad. ¿Te apetece comprobarlo?». «Que te zurzan», repuse. Esos días se daba bien pegar cortes. Volví al baile en busca de Shine. Me agradó ver que Callum estaba bailando con Ana cuando entré, pero en la hora siguiente ella debió de rechazarlo al menos unas 7 u 8 veces. En un par de ocasiones lo vi sentado en una de las sillas que había junto a la pared solo, contemplando compungido
como ella bailaba con otros. Incluso lo hizo con Ángel McRitchie. Y los dos charlaron animadamente, se rieron y la vi apretando su cuerpo contra él, al tiempo que se volvía para mirar si Callum se daba por aludido. Y, por supuesto, él no le quitaba los ojos de encima. Era un pobre diablo, la verdad, y no pude evitar sentir lástima por él. Pero entonces me olvidé de Callum, ya que bastante tenía con pensar cómo zafarme de las garras de Shine. Cada vez que me sentaba se me echaba encima, como si fuera una especie de salpullido. Incluso me metió la lengua en la oreja, algo que me pareció asqueroso. Irónicamente, al final fue Callum quien me rescató. Se acercó a nosotros con las manos hundidas en los bolsillos. Recuerdo que el grupo tocaba entonces una canción de Stranglers, Golden Brown. Me marcho. Miré la hora con gestos ampulosos. ¡Dios! No me digas que es tan tarde. No llegaremos a Gibson antes de que cierren. Callum abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí antes de que metiera la pata. Vamos a tener que irnos. Me puse en pie de un salto y me volví hasta Shine. Lo siento, Shine. Nos vemos la semana que viene. La dejé allí plantada con cara de pena y arrastré a Callum hacia la puerta, situada al otro lado de la pista del baile a toda velocidad. ¿A qué ha venido esto? Preguntó Callum. Acabas de sacarme de un atolladero. Afortunado tú, yo ni siquiera puedo meterme en ese atolladero. El aire olía con fuerza a mar de esa noche. Soplaba un viento gélido de febrero capaz de partirse en dos. Ya no llovía, pero las farolas hacían brillar las calles mojadas, como si se le hubiera dado una capa de pintura. El callejón estaba atestado y Callum y yo nos abríamos paso entre la multitud de Cromwell Street, en dirección al puerto, hasta que ésta se cruza con Crunch Street, antes de enfilar la cuesta hasta Madson Road. Fue justo al girar en Robertson Road cuando Callum me dijo que pensaba hacerlo. ¿Hacer qué? Mañana por la noche subiré al castillo. ¿Qué? No podía creerlo. ¿Estás de guasa? Ya está todo acordado. He hablado con Ángel antes de irme del baile. Lo arreglará todo. ¿Por qué? Porque Ángel tenía razón. Es una calientabraguetas. Le devolveré la pelota viéndola desnuda en la bañera. No. Me refería a por qué Ángel va a molestarse en arreglar algo para ti. ¿Se ha pasado toda la vida moliéndote a palos y ahora se convierte en tu amigo del alma? Callum se encogió de hombros. Creo que no es tan malo como parece, ¿sabes? Ya, seguro. Fui incapaz de ocultar mi escepticismo. En fin, lo que me preguntaba vaciló desde allá arriba y por encima de los tejados. Alcanzábamos a ver las torres almendradas del castillo iluminadas en la montaña al otro lado de la bahía. ¿Qué te preguntabas, Callum? Me preguntaba si me acompañarías. ¿Qué? No hablarás en serio, ni hablar. No solo era domingo No solo era domingo, y nos la cargaríamos con todo el equipo si no la pillaban escabulléndonos a esas horas de la noche, sino que todo el asunto despertaba mis peores sospechas. A Callum le estaban tendiendo una trampa. No entendía el porqué, pero nadie podía convencerme de que Ángel había descubierto de repente un lado filantrópico en su naturaleza. Por favor, Finn, no puedo hacerlo solo, ni siquiera tienes que subir al tejado, ni nada, solo acompañarme al castillo. No. Pero sabía que acabaría haciéndolo, aunque fuera a regañadientes. Estaba claro que preparaban algo para ese pobre desgraciado. Alguien tenía que cuidar de él. Quizás si iba con él, podría evitar que se metiera en un lío demasiado grande. Hacía un frío tremendo esa noche, y el fuerte viento procedente de Minch traía consigo frecuentes ráfagas de aguanieve y granizo. Nada me apetecía menos que abandonar la acogedora paz de la residencia para embarcarme en una absurda aventura. Pero se lo había prometido a Callum,
así que ambos nos pusimos en marcha poco antes de las 9:30, con los chubasqueros abrochados hasta el cuello y gorras de béisbol bien encajadas en la cabeza, con las viseras bajas para que nos ocultara la cara por si nos cruzábamos con alguien. Habíamos dejado abierta una de las ventanas traseras de la residencia, que daba al pasillo del primer piso y a la que se accedía fácilmente por la tubería, para poder entrar de nuevo, aunque no quería ni pensar en cómo sería ese ascenso en una noche como esa. Stornoway parecía una ciudad fantasma. Las farolas proyectaban débiles charcos de luz en las calles vacías y oscuras. Los lugareños, siempre temerosos de Dios, estaban encerrados a cal y canto en sus cómodas casas, con las cortinas corridas, viendo la tele y tomando cacao caliente antes de meterse a la cama. En el puerto interior, los crujidos y chasquidos de las barcas amarradas en el embarcadero intentaban hacerse oír por encima del ruido del viento. Las negras aguas heladas estaban revueltas, golpeaban los postes de cemento del muelle y estallaban en espuma blanca en la orilla de Castle Green, al otro lado de la bahía. Caminamos a toda prisa por la desierta Bay Head y giramos en el centro comunitario Bridge para cruzar el puente en dirección a la arboleda. Luego seguimos colina arriba azotados por una lluvia terrorífica hasta llegar a la carretera que quedaba por encima del club de golf. Justo entonces el cielo se despejó y una bellísima luna plateada derramó su luz sobre las cuidadas lomas del campo de golf. El brillo era tan intenso que casi esperabas a los golfistas caminando por la montaña para llegar al quinto hoyo. Lewes Castle se construyó en la década de 1870 como mansión residencial para Sir James Matheson, quien había comprado la isla de Lewis en 1844 con ganancias obtenidas del opio que él y su socio William Jardine importaban a China, una operación que se saldó con 6 millones de chinos convertidos en adictos desesperados. Si uno lo piensa, resulta curioso que la desgracia de millones de seres causaran una transformación esencial en una diminuta isla de Hébridas a miles de kilómetros de distancia. También resultaba extraño darse cuenta de que tanto las personas como la tierra puedan comprarse y venderse. Matson construyó un puerto nuevo, instaló gas y depuradoras de agua, además de montar una fábrica de ladrillos en Gareth Bowles. Abrió una planta química para extraer alquitrán de la turba y un astillero para la construcción y reparación de barcos. Transformó los 70 kilómetros de caminos que cruzaban la isla en 320 kilómetros de vías transitables. Y, por supuesto, arrasó el antiguo Sotford Lodge, que había en la montaña, con vistas al pueblo, para construir ese falso castillo estilo Tudor. Es un edificio extraordinario de granito rosa, con torretas, torres y muros almenados. Domina la colina sobre el puerto y debe de construir la estampa más inesperada de todo el archipiélago de las Hébridas. Claro que en esa época yo no conocía la historia por completo. El castillo Lewes estaba allí, como si hubiera estado toda la vida. Lo aceptabas de la misma forma que aceptabas los acantilados que forman en Butt o las magníficas playas de Scarasta y Luskentraer. Esa noche se alzaba tenebroso entre los árboles que había en la cima, y solo se veía la luz en contadas ventanas. Callum y yo eludimos la entrada principal, un inmenso porche abodegado que conducía a unas enormes puertas dobles, y nos encaminamos hacia la parte de atrás, donde Callum había quedado con Ángel, junto al anexo de una sola planta que servía de cuarto de calderas. Ciertamente, en cuanto llegamos al patio estrecho y largo que separaba el cuarto de calderas de la lavandería, una figura se movió en las sombras y nos llamó con un gesto. —¡Vamos! ¡Deprisa! Me sorprendió ver que se trataba de Artair. La sorpresa fue mutua. —¿Qué estás haciendo aquí? Me susurró al oído.
respondí, pero él se limitó a menear la cabeza. Mira que eres capullo, y mis malos presentimientos aumentaron. Artair abrió una puerta roja que daba a un pasillo corto y tenebroso. Olía a repollo pasado. Enseguida comprendí por qué, ya que Artair nos indicó en silencio con un gesto y nos condujo a través de las cocinas, medio en penumbra, hasta salir a lo que se había dado en llamar el largo corredor, que recorría casi toda la longitud de la fachada del castillo, débilmente iluminado por las luces nocturnas. Cuando pasábamos por lo que antaño había sido la biblioteca y luego la sala de baile, me dije que si nos descubrían en algún momento lo más probable era que fuera allí. No había dónde esconderse en los casi 60 metros del pasillo. Cualquiera de las puertas se hallaban a ambos lados y en los dos extremos. Podría abrirse en cualquier momento, lo que nos dejaría atrapados sin remisión. De manera que respiramos aliviados cuando alcanzamos la escalera principal del final del pasillo y seguimos a Artair por los anchos escalones de piedra, subiéndolos de dos en dos hasta el primer piso. Una estrecha escalera de caracol nos llevó al segundo. Artair nos siguió a través de más de pasillos oscuros y puertas hasta otro corredor que conducía a un ventanal, en el extremo norte del castillo. Ahí, al amparo de las sombras, un grupo de chicos nos esperaba impaciente. Más de media docena. Las linternas nos enfocaron las caras al tiempo que yo veía las suyas. A algunos los conocía, a otros no. Murdorwad y Ángel estaban allí. ¿Qué están haciendo ahí, huérfano? ¿Qué estás haciendo aquí, huérfanito? Farfulló Ángel con un susurro ronco, como un eco de las palabras de Artair. Solo quiero asegurarme de que Callum no recibe ningún daño. ¿Y por qué iba a recibirlo? Dímelo tú. Escucha, listillo. Ángel me agarró de las solapas de la chaqueta. Esa putita se meterá en la bañera en menos de 5 minutos, así que no tenemos mucho tiempo. No pienso subir al tejado con él. Me liberé de su agarre. Y una mierda. Murdo me soltó el aliento. ¿Quieres que el Bedel se entere de que hay un intruso en el castillo? ¿Comprendes lo que te digo? Por mí ya puedes llamar a Bedel, repuse. Así el plan que tiene, sea cual sea, se joderá del todo. Murdo me miró, pero como yo había desmontado su bravata, no tenía respuesta. Ángel abrió la ventana y salió a la escalera de incendios. —Vamos, Callum, sal. No, Callum, dije. Te están tendiendo una trampa. No te metas donde no te llaman, huerfanito. Los ojos de Ángel proyectaban deseos asesinos cuando me miró desde el otro lado de la ventana. Luego la expresión amenazadora se suavizó, esbozó una sonrisa y se dirigió al tembloroso Callum. —Venga, hijo. Eso no es ninguna trampa. Solo queremos proporcionarte una buena vista. Y si no te das prisa, te la perderás. Callum soslayó mi mirada de desaprobación y salió a la escalera de incendios, que dejó escapar un quejido metálico cuando seguí sus pasos. Todavía existía la posibilidad de convencerlo de que lo dejara correr. A partir de la plataforma del segundo piso, los escalones descendían hasta un pequeño descansillo y regresaban a la plataforma del primer piso que estaba justo debajo. Desde allí, los peldaños subían hacia el tejado del porche de la entrada, y en la otra dirección descendían y rodeaban el muro hacia la parte frontal del castillo. Una escalera plegable estaba apoyada en la pared pegada a la ventana. Ángel sacó la extensión de la escalera hasta casi desplegarla del todo, apretó las tuercas para fijarla y volvió a apoyarla contra la pared, ajustando el ángulo para que subir resultara más fácil. ¡Adelante! Callum miró hacia arriba. La escalera llegaba hasta una repisa situada a casi 90 metros de distancia de las almenas del tejado. Vi el pánico en sus ojos. No puedo. Claro que puedes. La voz de Ángel sonaba tranquilizadora. Callum parecía un conejillo asustado.
Ven conmigo, Finn. No se me dan bien a las alturas. Pues podrías haberlo pensado antes de venir, susurró Murdo a través de la ventana. Oye, no tienes por qué hacerlo, Callum, dije. Volvamos a casa. No estaba preparado para la violencia con que Ángel me empujó contra la pared. Sube con él, huerfanito. Asegúrate de que no se hace daño. Noté su saliva en la cara. ¿A eso has venido, no? No voy a subir al tejado. Ángel se inclinó y me susurró al oído casi de manera íntima. Huerfanito, o subes por las buenas o bajas por las malas. Finn, por favor, insistió Callum. Tengo demasiado miedo para hacerlo solo. No vi que tuviera ninguna otra salida. Me zafé de las manos de Ángel. Vale. Miré hacia el tejado maldiciéndome por haber accedido a venir. De hecho, no parecía muy complicado subir la escalera y luego apoyarte en una de las almenas para saltar al tejado. El tejado era plano y una vez estabas arriba no había riesgo de caer, ya que las propias almenas formaban un muro de contención. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo Ángel, y cuanto más estemos aquí, más posibilidades hay de que nos atrapen. Venga, Callum, dije, terminemos con esto. ¿Subes conmigo? Te sigo. Lancé una mirada a través de la ventana en busca de Artair. Este se encogió de hombros como diciendo que no era culpa suya que yo hubiera decidido meterme en este fregado. En cuanto estéis arriba veréis el tejado a 2 aguas de la buhardilla. Es el tragaluz del cuarto de baño. Sabréis cuál es cuando se encienda la luz. Yo no dejaba de preguntarme dónde estaría el truco, qué íbamos a encontrar de verdad ahí arriba. Pero yo no había vuelta atrás, al menos, de momento había dejado de llover y la luz de la luna facilitaba la visión. Callum se subió a la escalera, haciéndola temblar bajo su peso, y sus crujidos rebotaron en la salida de incendios. —¡Por el amor de Dios, no hagas ruido! —le ordenó Ángel con un susurro impostado al tiempo que agarraba la escalera para mantenerla firme. Luego se volvió hacia mí. —Vale, huerfanito, ahora te toca a ti. Sonrió y supe con todo aquello acabaría un mar de lágrimas. Como había previsto, resultó relativamente fácil acceder al tejado desde la escalera, incluso para Callum. Me unía a él agachándome en la superficie plana de piedra, y a través de las almenas distinguimos una vista panorámica de todo el puerto. Las barcas tenían algo irreal, como botes de juguete alineados contra el muelle, y por encima de la montaña se extendía la ciudad. Tiras de farolas formando las líneas de las calles, dispuestas en el clásico estilo de parrilla cruzada. En algún lugar, hacia el Minch, vimos las luces de un remolcador que avanzaba con firmeza en dirección norte a través de un fiero oleaje. A la luz de la luna, el tejado a 2 aguas se me reveló sin problemas. Había un par de tragaluces, pero en ninguno se apreciaba luz. —¿Y ahora qué? —susurró Callum. —Ahora esperamos a ver qué luz enciende. Nos agachamos con las espaldas contra las almenas y las rodillas pegadas al pecho para entrar en calor. Esperamos. Miré la hora. Eran poco más de las 10. Oí risas y crujidos procedentes de la escalera de incendios y tuve la tentación de abandonar la empresa y descender. Pero la idea de Ángel esperándonos a los pies de la escalera fue suficiente para decidirme a concederle otros 5 minutos. De repente se encendió una luz en el tragaluz más cercano y un rectángulo amarillo se proyectó sobre el tejado. Los ojos de Callum centellaban de emoción. —Tiene que ser ella, vamos. Envalentonado de repente avanzó por el tejado hacia el tragaluz. Me dije que, ya que estaba allí, bien podría echar un vistazo. De manera que lo seguí y estuvimos 1 minuto o más agachados bajo la ventana, intentando hacer acopio de valor para levantar las cabezas hacia la luz y asomarnos al interior. Oíamos el ruido del agua de la ducha y a alguien que se movía justo debajo del tragaluz. —Tú primero —dije—. Es mejor que te apresures antes de que el vapor empañe el cristal y no se vea nada. Una mirada preocupada turbó el semblante de Callum. No había pensado en eso.
Muy despacio se apoyó en el tejado, inclinado hasta ponerse de puntillas, y vi cómo acercaba la cara al tragaluz. Oí una imprecación y luego lo tuve agachado a mi lado otra vez, con el semblante enfurecido. Creo que nunca lo había visto tan enfadado. Cabrones, malditos hijos de puta. Tampoco le había oído decir esas cosas. ¿Qué pasa? Míralo tú mismo. Apenas podía respirar de la indignación. Cabrones. Así que me incorporé hasta apoyar la cara a la altura de la ventana, justo al mismo tiempo en que alguien al otro lado levantaba el pestillo y la abría de par en par. Me encontré cara a cara con una mujer gorda de tez pálida que solo llevaba puesto un gorro de ducha de color rosa. La expresión sobresaltada en su semblante podía haber sido el reflejo del mío propio. No estoy seguro de si oí mi grito o el suyo, pero ambos chillamos. De eso estoy seguro. Y ella retrocedió por el susto y cayó dentro de la bañera, una montaña de carne blanca y tremula que desplazó litros de agua caliente por todo el suelo. Por un instante me quedé paralizado sin poder apartar la vista de aquella mujer gorda y desnuda que flotaba en la bañera. Tenía al menos 60 años. Mi cara debió resultar visible a la luz del cuarto de baño porque ella también me miraba, espatarrada en la bañera. No tenía ningunas ganas de ver lo que escondía esas piernas, pero me descubrí con la mirada fija en ella, horrorizada y fascinada a la vez. Ella tomó aire, una bocanada de jadeante que hizo temblar sus enormes y flácidos pechos, y gritó como un cerdo en el matadero. Pensé que me iban a reventar los tímpanos. Bajé de golpe hacia el tejado y casi caí encima de Callum. Tenía los ojos como platos. ¿Qué ha pasado? Me negué con la cabeza. No importa, tenemos que largarnos de aquí. Oí sus gritos. ¡Ayuda! ¡Que me violan! Y no pude evitar pensar que quién más querría con ella. Las luces se encendían en todo el tejado. Corrí hacia el lugar donde teníamos la escalera con Callum jadeando detrás de mí. Me metí entre las almenas, me volví y dejé caer la pierna esperando tocar el peldaño superior antes de percatarme de que no estaba allí. ¡Mierda! ¿Qué sucede? Callum estaba aterrado. Esos cabrones han quitado la escalera. Así que ese era su plan, dejarnos atrapados en el tejado. Debían de saber que Ana no se bañaría esa noche. Tal vez incluso estuviera compinchada con ellos. Lo que ninguno de ellos podía haber previsto de todos modos era que nos vería la señora gorda que si se dio un baño. Ya no había escalera, estábamos atrapados en el tejado, y el castillo en pleno se hallaba en estado de alerta. Era cuestión de tiempo que nos encontraran y entonces nos la cargaríamos con todo el equipo. Volví al tejado debatiéndome entre la ira y la humillación que se nos venía encima. No podemos quedarnos aquí. Callum estaba poseído por el pánico. Nos encontrarán. No tenemos otra opción. No hay forma de bajar a menos que de repente te hayan crecido alas. No podemos dejarnos atrapar. No podemos. Se estaba poniendo histérico. ¿Qué dirá mi madre? Creo que esa es la menor de tus preocupaciones, Callum. Dios, repetía una y otra vez. Hay que hacer algo. Se subió a las almenas y lo agarré. ¿Qué haces? Si llegamos a la repisa podemos saltar desde allí hasta la escalera de incendios que son más de 3 metros. Y eso salía de un chico que solo 10 minutos antes proclamaba su pánico a las alturas. ¿Estás loco? Callum, es demasiado arriesgado. No, podemos hacerlo, podemos. Dios, Callum, no. Pero no pude hacer nada para detenerlo. Se agarró con una mano a cada lado del hueco y se descolgó hasta que los pies rozaron la repisa. Ya se encendían las luces de la torre norte. La mujer seguía gritando, pero su voz se oía más lejana. La imaginé corriendo desnuda por el pasillo y me estremecí ante la idea. Vi que Callum miraba hacia abajo y cuando volvió la cara hacia mí su rostro era una sábana blanca, pálido bajo la luz de la luna. Había una mirada extraña en sus ojos y el estómago me dio un vuelco. Presentí que algo malo iba a pasar. Finn, me equivocaba, no puedo. Su voz era temblorosa, sin aliento. Dame la mano, no puedo moverme, Finn, no puedo moverme. Si puedes, solo dame la mano y te subiré al tejado otra vez. Pero él no paraba de menear la cabeza. No puedo, no puedo, no puedo.
Sin poder creerlo, vi cómo se soltaba y desaparecía en mi vista. De mi vista, me quedé paralizado como si me hubiera vuelto de piedra. Se hizo un silencio sobrecogedor que quedó roto por un terrorífico impacto en la escalera de incendios. Callum no había emitido el menor gemido. Debía de transcurrir casi medio minuto antes de que me atreviera a asomar la cabeza. Se había pasado de la plataforma del segundo piso y había caído un piso más abajo, chocando de espaldas contra la barandilla y deslizándose hasta llegar a la parrilla metálica. Su cuerpo estaba doblado en un ángulo poco natural. No se movía. Ese fue el peor momento de mi vida. Cerré los ojos y recé con fervor para que todo fuera una pesadilla de la que era posible despertar. ¡McLeod! Mi nombre llegaba desde abajo y oí un chasquido en la escalera de incendios. Al abrir los ojos vi a Ángel en la plataforma. Había vuelto a colocar la escalera y se esforzaba por sacar la extensión. El borde de la escalera arañó la pared justo bajo las almenas. ¡McLeod! ¡Joder, baja ya! Y yo seguía siendo de piedra, del mismo granito de las paredes, parte de ellas, encerrado allí por los siglos de los siglos. No conseguía apartar los ojos del pobre Callum, torcido y boca abajo, a 9 metros de distancia. ¡McLeod! Ángel casi gritó mi nombre. Mis venas congeladas se llenaron de nuevo de sangre y empecé a sufrir unos temblores incontrolados, pero al menos pude volver a moverme, y con piernas temblorosas me descolgué como un autómata a través de las almenas y apoyé los pies en la escalera. Bajé más rápido de la cuenta, con las manos quemándome el contacto con el frío metal. Apenas había llegado a la plataforma cuando Ángel me agarró de la chaqueta. Su cara estaba a centímetros de la mía, su aliento olía a tabaco y por segunda vez esa noche sentí su saliva en mi rostro. No dirás una palabra, ni una puta palabra. ¿Nunca has estado aquí, vale? Y cuando no contesté, acercó aún más su cara. ¿Vale? Asentí. De acuerdo. Vamos. Baja por la escalera de incendios, ni te molestes en mirar atrás. Me soltó y empezó a bajar a través de la ventana, dejando la escalera donde estaba y apoyada contra la pared. Distinguí unas caras asustadas en medio de la oscuridad. Aún así, me quedé quieto. Ángel me echó una mirada desde adentro, y por primera vez en mi vida vi miedo en esa cara. Miedo de verdad. ¡Baja! Cerró la ventana de golpe. Entonces me di media vuelta y bajé corriendo por la escalera de incendios hasta llegar a la plataforma del primer piso. Allí me paré. Tenía que pasar por encima del cuerpo de Callum para alcanzar el siguiente tramo de la escalera. Pude verle la cara, pálida e inerte, como si durmiera. Y entonces vi sangre que salía de su nuca y teñía de color rojo el metal, densa y oscura como la melaza. Me llegaban voces desde algún lugar de abajo y se encendieron las luces de la puerta principal. Me arrodillé y le toqué la cara. Aún estaba caliente y su pecho subía y bajaba. Respiraba, pero no podía hacer nada por él. Lo encontrarían en cuestión de minutos y también a mí si no me iba. Pasé con cuidado por encima de él y bajé corriendo el tramo final de la escalera, tan deprisa como pude, saltando la última media docena de escalones, y luego busqué desesperadamente un escondrijo entre los árboles. Oí que alguien gritaba y pasos que corrían sobre el agrado, pero no miré atrás, y no paré de correr hasta llegar al puente del centro social. A lo lejos oí el lamento de una sirena y vi la luz azul de una ambulancia que centellaba entre los árboles en dirección al castillo. Me apoyé en la barandilla del puente con fuerza para que las piernas no se me doblaran y vomité en el río de Bayhead. El gélido viento de febrero me lava las lágrimas y por fin me apresuré a llegar a la carretera principal, donde emprendí el largo y fatigoso camino que subía por Mackenzie Street hasta Madison Road. La mayoría de las casas tenían las luces encendidas y me sentí como si fuera el único ser vivo en todo Stornoway. Cuando por fin me encontré en Ripley Place, oí la lejana sirena de la ambulancia que iba entonces desde el castillo hacia el hospital. Si hubiera creído en los milagros, le habría pedido uno a Dios allí mismo. Quizá la culpa de todo sea mi falta de fe. Esa fue la última vez que lo vi, y he vivido con el recuerdo de ese momento desde entonces. Esa cara blanca con el yeso salpicada de pecas, la mata de rizos pelirrojos,
la sangre como melaza mojando el metal, aquella torsión imposible de su cuerpo inerte bajo la luz de la luna. Lo trasladaron a una unidad especializada en Glasgow. Circuló la noticia de que se había roto la columna y de que no volvería a andar. No regresó al colegio. Durante los primeros meses permaneció en el continente sometido a terapia intensiva. Es sorprendente lo rápido que cicatrizan las heridas abiertas. Cuando quedó claro que las circunstancias reales que rodearon a lo que había sucedido esa noche no saldrían nunca a la luz, nuevos recuerdos reemplazaron a los vivos y en carne viva, como una nueva capa de piel, y el pobre Callum fue desvaneciéndose poco a poco de nuestras conciencias, hasta convertirse en una de esas viejas cicatrices que solo duelen cuando te acuerdas de ellas. Ok, fue un capítulo bastante, ¿cómo llamarlo? Fatídico por el desenlace que tuvo. De alguna u otra manera, suena cruel decirlo, pero de algún fin sabía o intuía algo que al parecer Callum jamás llegó a creer. Y siempre he dicho que somos 100% conscientes y responsables de nuestras propias acciones, ¿sí? En este caso, Callum en muchas oportunidades pudo haber dicho que no. Sin embargo, algo más fuerte que él, no sé cómo llamarlo, el ego, orgullo, o no sé qué lo motivaba realmente a seguirle la cuerda a alguien que realmente jamás ha sido confiable. Digo yo, si alguien a ti te ha lastimado tanto, ¿por qué de un momento a otro tendría compasión de ti? Creo que la única manera para que tengan ese tipo de comportamientos contigo es porque te van a hacer algo peor de lo que posiblemente se van a librar. Se van a lavar las manos y simplemente van a fingir demencia y no se van a hacer responsables. Seguramente en este caso es por ello que de alguna otra manera Ángel estuvo a cargo, o bueno, no a cargo, pero se estuvo muy al tanto de la recuperación de Callum, pero siento que no lo hacía de una manera tan sincera, siendo que lo hacía más que todo como para seguramente calmar su cargo de conciencia. Tal vez no era no era lo suficientemente honesto y transparente con aquellos hechos y seguramente para él el hecho de estar con Callum en esos momentos de vulnerabilidad, el hecho de ser como sus pies y atenderlo, era su manera tanto de pedirle perdón como de sentir, no sé, algo de empatía. Pero es difícil creer que algo así ha pasado cuando Ángel ni Murdo tuvieron empatía por Callum cuando la hacían sufrir. ¿Sabes? O sea, me es difícil, no sé, entender ese tipo de conductas o decir, no, él ya se arrepintió. Porque aún hay secuelas. Y la mayor secuela que le pudieron haber dejado a Ángel fue haberlo dejado, bueno, sin opciones. Y creo que es mucho más sencillo cuando dejas opciones, pero en el caso de Callum nunca le dejaron una opción. Simplemente le arrebataron lo que más podía, algo tan valioso que era pues el poder caminar. Y solamente por una estúpida broma de adolescentes. Caso que no sé por qué ese tipo de comportamiento tan, no sé, precoz, se le podría decir. Realmente no les voy a ser muy sincera, y es que ese tipo de comportamientos o las famosas o el bullying o burlarse de los demás o hacerle pequeñas bromitas inofensivas las pueden mandar a recoger realmente. O sea,
Una cosa, una broma es, ay, te escondí la maleta y ya está. Pero cuando se vuelve una acción repetitiva ya es hostigamiento, ya es acoso, ya eso realmente no da risa, ya nada, ¿sí? Cuando alguien ya sale afectado y cuando esa persona ya te dice no más, es no más, es no y punto. No tienes por qué insistir, no tienes por qué, no. Sí, tal vez estoy tomando esto demasiado personal, pero es que realmente a mí me saca de casillas, realmente me enoja, me frustra bastante que aún por hoy sigan existiendo personas que normalizan este tipo de conductas y que simplemente dicen, ay, es que son niños y se hacen bromas. No, educa a tu niño, educa a tu hija, educa a tu hijo para que adultos sean personas de bien. Es que esa palabra bien no me gusta, pero sean personas que realmente tengan algo llamado empatía. ¿Sí? Educa. Si no vas a educar bien, no tengas hijos, pero entonces por lo menos ten la decencia de educar bien a los tuyos. Y ya, ese es el cierre final. Cierre final está mal, creo que es una redundancia. Bueno, ese es el cierre. Eso fue todo por hoy. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora, lugar en el que estén escuchando este video. Y nada, bye.